Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shahat karau so pena ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la Exianas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Patamar wale muy oniguay romo y hupushwa y yakano tamshiwa yakano washa chik tuare wakweka spurana inhanay tuare stanay kumat tu EPSI anas wayu spura tu antiran waishway viernes sanay a las 6:45 sanay a las 7 nama naragra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spuy kana horu trayatawa spurana inhanay Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shischiru, Sunay Anaña Nanguaya. Antes Shihia Wishwa. La tuberculosis es una enfermedad que representa una prioridad para la salud pública nacional. Este año el lema propuesto por la Organización Mundial de la Salud es Invirtamos en poner fin a la tuberculosis, salvemos vidas. En la EPS indígena Anas Guayú nos importa la salud de todos. Recordemos que la tuberculosis puede afectar a cualquier persona. El 24 de marzo se destaca el Día Mundial de esta enfermedad. Conozcamos los factores de riesgos y recomendaciones. Para hablar sobre el tema, invitamos a Gloria Charri. Ella es enfermera y jefe de salud pública encargada de Anas Guayú. Guatemala muy puxo ana ya otse horu sa hapa gente putskat te awala ka het puts ru bramakat puxo ta sa te yo to kot tun te EPSI kat anaswayo te kamu so ina ka pona yuri yuts manoisat op tatumar wayu e kai mai mahani surya que pisa shi santen de mar so huya kat te Organización Mundial de la Salud OMS manakat ke ires sai Sahara herren, te kamuso inakat saka he wayu pushwayo, pula katao. Ya sulut yuru hete PSI ket anas wayu, has wamo inte hukuai pakachire anai hia, o te katun ho te kamuso inakat sutun wayu kayen ne te pichi himo no hima ari more uyo taraurayo. Tach chirway washiren kay o tushnya kay yamun que no hoire nai mahan. So kay kat 24 nkari kashika en marzo, shia tenente mais sonoria te kamuso inakatsuru makats pushware shiawa tenente au shipi o tahamuinte en kuai pawayushi ipaje moinkano ture saute anu wamate jefe kat Gloria Charri pone enfermera yatas sopnas kuai pawayus pura ayuri o takaya tahayuri surute EPSI kat anaswayo. El tema de la semana. Hehoru te pote hanhat kara so semana kat. Hablemos de la tuberculosis. ¿Qué es esta enfermedad? Para Hatkarasaki Rasmonte enfermera Guatemala. ¿Caso guayo tocamos hoy en la canaria? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Es una enfermedad que, pese a lo que muchas personas piensan, todavía existe, está muy presente, sobre todo en nuestro departamento, porque es una de las enfermedades de interés en salud pública que más se presenta en el departamento de La Guajira. Se transmite de persona a persona a través de pequeñas gotitas o aerosoles que pueden quedar suspendidos en el aire hasta por más de 3 horas en ambientes cerrados no ventilados. Cuando una persona enferma con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla y el espacio es cerrado, no tiene ventilación, pueden quedar ahí los aerosoles y pueden de pronto ocasionar que una persona que convive en ese ambiente desencadene también la enfermedad. La tuberculosis puede afectar a cualquier persona independientemente de su edad, sexo, raza o estado social o económico, pero es una enfermedad que se puede curar y sobre todo que debemos prevenirla. También, una vez identifiquemos los signos y síntomas de esta enfermedad, acudamos de forma oportuna a nuestra IPS de atención para que recibamos un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.
Anonka hosana kita enfermeira que chipa hetasaki na katsama. Te kamu soina ka wane ayuri o tunu snai he wayu eke kanani te ayuri kat parahana. Snai ekirawa o tatunkirawa sama tu wayu eke kanani te kamu soina ka o tunus. O tunus shia snai he ohura te eyuri esa akapuna wayu pushu ayasulu tu woma ka wahira. Mushi se wayu sulu he TPSI ket anas wayu ai mahawen pru ai mahina hiya kan anai hana hiya sulu tuntu wanureka. Tayuri ka o tunus snai he wayu eke kanani shia parahana snai he yoto suma snai ha tonkirawa manka sutre te pitch karu karia o tamsia ko tirare wayu suru waimai nai suru wanesi miti o tunus snai het mushi se hia ayaten hana ai mahai wane piesuria hu tuntu wanure kat kapuresa mure o tashia o tasiror manka nohore honoi suma tamunakar homoin erhia te kamusoina kat su tun wayu mare karis pushwa ya nohots ko sen wayu stoma pur huya kat pushwa pur trate pitch mahaya na hima ari laurayo oktushi stoma ke mai mahayra naya ai tach chire washiren mushi stoma manke no hoire nai mahai ai mahawe shi se hiya wanepia surya mayen hiya o tahuture te wanurika hurut kamata suru montre rahare pehekat sana hipia suri mayen hiya huntenai wa mar pura so kuaru hutuma temona kar homoi musti to musta enfermera ka homoi so wataka ma. La tuberculosis es una enfermedad causada por microbios que se propagan de una persona a otra a través del aire. Generalmente afecta a los pulmones, pero también puede afectar otras partes del cuerpo como el cerebro, los riñones o la columna vertebral. Una persona enferma de tuberculosis puede morir si no recibe tratamiento. Los síntomas son tos con expectoración por 15 días o más, debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre o sudoraciones nocturnas. Si presentas estos síntomas, no dudes en acudir a tu IPS primaria para recibir diagnóstico y tratamiento. EPS Indígena Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Te kamu soina kan wanure mer husa otunu sinai he waye ke kanani tu wanure ka parahna sinai he hokta tanahura chuayu eke ayuri stuma ayu sin pana o tamusia ayu ndero pramaka tenikiru pna enochoy o tamusia ship sen sap chuayu eke kanani te punta intensao musmaya eke ono ho eke poroi rinka I hararimo nine matsen sanai stuma ashaka hasana wa mekunya sai o shoshwanepi o tamushini warachi sa wa wanepi chuayu eke nai su utkutakin gara chikinme rut kama tamat suru mentere herre pehekat na hipia hirahana wa huntene au no holiwa mayen hi hutum. ¿Cuáles son los signos, síntomas y factores de riesgo de la tuberculosis? Ano wana sakira ka sumente enfermeres punta hananchi awana wayo sene kanani tu kamuso inakat kasayawatan hat kananai otta hamushistuman. Dependiendo del estado de las defensas o inmunidad de la persona, cualquier persona con los siguientes signos, factores de riesgo puede desencadenar la tuberculosis. Personas que conviven con el virus del VIH-Sida, personas con malas condiciones o mal estado musculonutricional, personas con desnutrición, personas con diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas que viven en condiciones de hacinamiento, es decir, que viven o que conviven más de 4 personas en una habitación pequeña, en una habitación que no está ventilada, que no le entran los rayos del sol, que no le entran las corrientes de aire, personas que tengan alguna enfermedad que pueda hacer que tengan el sistema inmune de pronto deprimido, es decir, que no tengan las defensas al 100, se exponen a la enfermedad y pueden desencadenarla. Bueno, no hoto senai kikachi pa hetrasakiraka. Spuran tuhanen chi agua no wayu senai senai kanani interkamu soinaka ousho wanepia mawaten satra warachi katsawai nomoi otamushia ono hosau harai paporoka I hararimo manka chirawayukai hosh pura manka erenia que pian smatro wayu eke ayurin eke tra kanani tebe yache sida manakat na wayu eke nohorin anai nekun na wayu eke sukare nasha eke ayuri no chun eke ayuri no soso otana wayu waima kana suru nepia sna atunka hoshi na yaspurs ka hamoin te no hura ka sna atunka o ni rashi manke rwaneshi na ka hena yakana suru wanesia michi o te chireke yesa te michka hanarihia wawa turin hat
hat hutaturi hutume quiero lo lugar kai otta wala ten tokta suru puna suhut hat ka nuhul chayush ke suru etmich kat manker ni suru sawai suri hutun hiya kanairu ai mahaweshi purenten kari hirenten choni hirenten hikeyo otta musia hirrei hanai he wayu mare kari tarata enten hai humas ka hamon shihia yara enaka hanai ai mahawa hai mahare pai mahina pushkana pai mahiran pushwari wayu ke pia hira karama pia surya mayenwa hera hai temanakar hamon sokuaru hutumashia. La EPS indígena Anasguayú garantiza la participación ciudadana y control social de sus afiliados a través de la Alianza de Usuarios. Por eso te invita a participar y formar parte de la Alianza de Usuarios asistiendo este 29 de abril a partir de las 8 de la mañana a las sedes de la EPS indígena Anasguayú en los municipios de Maicao, Albania, Barrancas, Distracción, Manaure, Riguacha y Uribia. Estaremos realizando esta asamblea para que usted elija a los integrantes de la nueva Junta Directiva de las Alianzas de Usuarios. Inscríbete en las oficinas de atención o escríbenos al correo info@epsianasguayu.com. TPSI kat anaswayu sena hirrihias pureen hanahia makana pushna erhet shikana irostana inte ai mahirawa kata kuai pakats pure rahana TPSI kat anaswayu shitai namuna wayu kana iros pureen hatin wane anasaut erhana kat natuman erhet shikana so kai 29 abril kari chihuya kai 2022 las 8 watt tamat suru tushpia kariru anaswayu Albania Barranca Distracción Manaure Riguacha Uribia o Tamat out hawahen waya pura shahire nanuri nas pushe kana tu ai mahihan kana tanahan kan sa ta yatawaka shahira pa sulup not kachuer info@epsianaswayu.com manaka. Recomendaciones para las personas que tienen diagnosticada la enfermedad de la tuberculosis. Chiro hat kat putchi semente enfermerica. Wani putchi psirhen toru por hamonte na kwet persona nai mahaina wayu kanain kana tukamusoina kat mauria. Dentro de las recomendaciones para las personas que ya tienen el diagnóstico de la tuberculosis es el llamado desde la EPSI Anasguayú, que si ya tienen el diagnóstico cumplan con sus controles médicos, reciban de forma oportuna el tratamiento que le deben suministrar en su IPS primaria totalmente gratuita. Si la persona es del régimen contributivo y padece la enfermedad, no debe pagar ningún tipo de copago, cuota moderadora por recibir este tratamiento ni por sus controles para esta enfermedad. Realizarse los controles de laboratorio de forma oportuna y según el criterio del médico, su médico tratante. Si están en su hogar, mantener los espacios ventilados, es decir, apenas salga el sol, abrir las ventanas, abrir las puertas para que corran las corrientes de aire y entren los rayos del sol a nuestra casa y nuestra habitación. Procurar dentro de las posibilidades familiares y económicas mantener una alimentación balanceada, reportar de manera adecuada los contactos, los convivientes con la persona diagnosticada con tuberculosis para que a esas personas las estudien y saber o si padecen la enfermedad o no. Muy importante reforzar las medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas, lavado de manos frecuente, todo este tipo de medidas de bioseguridad que venimos acostumbradas a estar utilizando con todo el tema del COVID-19, también reforzarlas en las personas que padecen de tuberculosis. Importante que estas personas se cuiden, se vacunen contra el COVID y promuevan, procuren no enfermarse o contagiarse también de tuberculosis. Muy importante gestionar la salud, cuidar nuestra salud y detectar de forma oportuna los signos y síntomas de la tuberculosis. Anu kausana tehef kashi pahet putchi semoy hat kar namoy te putchi tamakar homoy namoy na wayu eke kanani te kamu soina kat yasuru hete PSI kat anas wayu merikas te hanai pareau senai hanani tayuri kat ayate siketa hante menakar homoy nutuma cherahashi kanahia sokuaru heste kai apna kar homoy suru hete erahare kar IPS menakat stumari huna Pushua te apna kar homoy Maria Sat Ottawayu ayatash eke jira ni rahana no ture tera wanurekat tera no hotskaria inten pure rusuri moru hainia sa no tsacheka hana inten pushua ayate apna hatkanumuin tain hatkanumuin no ture tera wanurekat haira hiketa has pushua te menakar homoy pura anai hanai hia anai hatun hupushi wa watahipia pa
hutara tra michkar skero ro nuara chikai kai surumo otawa tan surupona suria entre yuri kat pura wanuwayo ke skero anes ni kun pura katsani ten hai tanana tan wane wai ruku tehikun katata warin het pur katsani hanahia ayatan hanahia ai mahai wanepia maka ayata kai ente areia wakobi munakara ayaten haterhi icher hakarayaten hater kayatawa kawane wairukua temunakar homoins kahamoin tera wanurekat otunu sanai suhuro wayu sain kin toktaika mankutu hare sta sanai kanani hiet wanurekat kecher shihia suri hu ara kahan wanurekat hotun wayu yare yara hotuma hai mahira pane nahi ane repustara ter hai huma pushuai. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EXI Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya watsehor sau hapa hipente putskat namo inar wayu kana irwa tuhare sa wan wayu eke kana ni terwanu re ke negara chiki hemoi terraho kamu soinakat hontira mata ke paschik surup natera erhare kat punirhanan chi ke pin chini mat suri okta anaya watsesa hapa hipente putskat hiya watet mesa tuhain ten sa otamoi han ko nai mahawashi pahe temona kar hemoi sau hot EPSI kat sa Toyota kostum anaya watsesa otawara ka hot kat puts si sa otra enfermera ha que hay pa hamon yo to hima tarachi wai sa sta sa wane kasa hiya kana to waya kana ai mahira shi wai surya